¿Qué harías si encontraras millones de dólares que podrían cambiar tu vida para siempre? ¿Los devolverías sabiendo que seguirás siendo pobre? Esta es la historia de Mateo Ruiz, un hombre que eligió la honestidad cuando el mundo le ofrecía riquezas. Pero su decisión desató algo que nunca imaginó. Descubriría que el dinero robado estaba conectado con el secuestro de su propio hijo hace 15 años. ¿Puedes imaginar el dolor de abrazar a tu hijo después de 15 años solo para descubrir que no te reconoce? ¿Qué sacrificarías tú por recuperar lo que amas? Mateo nos enseña que hay cosas en esta vida que ninguna fortuna puede comprar, la dignidad de mirarte al espejo sin vergüenza, la paz de dormir con conciencia tranquila y el amor de un hijo recuperado contra todo pronóstico. Esta historia te hará reflexionar sobre tus propias decisiones. Cuando el mundo te ofrece atajos, ¿eliges el camino fácil o el camino correcto? Te invito a que sigas este canal, le des like y compartas esta historia con alguien que necesite recordar que la verdadera riqueza no se mide en billetes, porque al final, lo más valioso que tenemos no se puede comprar ni vender. ¿Estás listo para llorar, reflexionar y salir transformado de esta historia? Mateo Ruiz apretó los dientes cuando el capataz escupió sobre sus botas embarradas. «Pinche viejo inútil, llevas 3 horas limpiando y no terminas ese maldito escombro todavía». El sol de mediodía caía como plomo derretido sobre la obra abandonada. Mateo no respondió, porque las palabras ya no valían nada a sus 45 años. Sus manos agrietadas temblaban mientras levantaba una viga oxidada del suelo polvoriento de Nezahualcóyotl. Hacía 15 años que había perdido todo primero a su hijo Diego, luego a su esposa Elena. El dolor se había convertido en su única compañía durante las noches solitarias de insomnio. Trabajaba 18 horas diarias en esa construcción maldita que nunca avanzaba ni un centímetro. Más a los otros albañiles se burlaban de él durante las pausas del almuerzo húmedo y escaso. «Mira al fantasma Ruiz, todavía cree que algún día saldrá de esta miseria», decían entre risas. Mateo tragó saliva y siguió jalando escombros como si cargar piedras pudiera expiar sus pecados. Entonces su pala chocó contra algo metálico enterrado bajo el concreto quebrado por los años. Una maleta de cuero negro apareció entre el polvo como un secreto que nadie quería desenterrar. Sus dedos temblorosos abrieron el cierre oxidado con un clic que resonó en su pecho vacío. Mateo cayó de rodillas cuando vio los fajos de billetes verdes apilados hasta el borde, dólares americanos, cientos de miles, quizás millones brillando bajo la luz despiadada del mediodía mexicano. Su respiración se detuvo mientras el mundo giraba a su alrededor como un trompo descontrolado. Por un segundo interminable, imaginó pagar las deudas que lo habían perseguido durante 3 lustros enteros. Podría comprar medicina para su vecina doña Carmen, que tosía sangre todas las madrugadas frías. Podría comer algo más que tortillas duras y frijoles aguados durante al menos un año completo. Las lágrimas brotaron de sus ojos cansados cuando cerró la maleta con manos que ya no temblaban. «Dios mío», susurró hacia el cielo plomizo, «¿qué prueba me pones en este momento de mi vida?». Se levantó con la maleta apretada contra su pecho, como si cargara un bebé recién nacido. Los demás trabajadores lo miraron con curiosidad malsana cuando pasó caminando hacia la salida oxidada. «¿A dónde vas, Ruiz? Te van a descontar el día si te largas antes de tiempo», gritó el capataz. Mateo no volteó porque sabía que si miraba atrás, nunca podría hacer lo que debía hacer. Caminó 7 kilómetros bajo el sol abrasador hasta llegar a la comandancia de policía más cercana. El escritorio del comandante García estaba lleno de papeles sucios y tazas de café frío olvidado. «Encontré esto en una obra abandonada y vengo a entregarlo porque no me pertenece en absoluto», dijo. García abrió la maleta y su rostro cambió de color como si acabara de ver un fantasma mexicano. «¿Sabes de quién es esta mierda, pendejo? Este dinero pertenece a gente muy peligrosa, muy poderosa». Mateo sintió que el piso se movía, pero mantuvo su mirada fija en los ojos amarillentos del comandante.
No me importa de quién sea, solo quiero que llegue a su dueño legítimo y verdadero. García se rió con una carcajada que sonaba a monedas cayendo en un pozo sin fondo de corrupción. Vete a tu casa antes de que te arrepientas de haber nacido en este pinche país. Ruiz empero Mateo no se movió de la silla de plástico roto donde estaba sentado desde hacía 20 minutos. Quiero un recibo que confirme que entregué la maleta aquí en esta comandancia, comandante García. El policía golpeó el escritorio con el puño cerrado, haciendo saltar los papeles hacia el aire polvoriento. Lárgate antes de que te meta en una celda por robo, hijo de la chingada inútil. Mateo salió de ahí con las manos vacías, pero con algo extraño creciendo en su pecho lastimado. Era una sensación que había olvidado durante 15 años largos de miseria absoluta y dolor constante. Dignidad se llamaba esa cosita frágil que palpitaba como un pájaro herido en su corazón seco. 3 días después tocaron la puerta de su cuartito de lámina a las 3 de la madrugada helada. Un hombre de traje negro y corbata roja lo miraba con ojos que prometían violencia o salvación inmediata. El señor Ricardo Montalvo quiere hablar contigo sobre cierta maleta que devolviste a la policía. Mateo, en el nombre, cayó sobre él como un balde de agua fría sacada del pozo más profundo. Ricardo Montalvo era el empresario más rico y corrupto de todo el Valle de México, sin discusión, dueño de constructoras, hoteles y, según los rumores más oscuros, de medio gobierno estatal también completo. Un hombre que podía hacer desaparecer familias enteras con una llamada telefónica a medianoche sin consecuencias. ¿Qué quiere conmigo? Yo solo devolví lo que no era mío, respondió con voz quebrada. El hombre de traje sonrió mostrando dientes demasiado blancos para ser reales en este país olvidado. Exactamente por eso quiere conocerte, Mateo Ruizán, porque hiciste algo que nadie más hubiera hecho jamás. Mateo subió al Mercedes negro, que olía a cuero fino y perfume caro importado de Europa. Mientras el auto atravesaba las calles vacías rumbo a Polanco, rezó a la Virgen de Guadalupe silenciosamente. No sabía si iba hacia su salvación definitiva o hacia su muerte segura en algún callejón oscuro, pero algo en su interior roto le decía que su vida estaba a punto de cambiar forever. El Mercedes se detuvo frente a una mansión que parecía un palacio robado de algún cuento europeo antiguo. Jardines perfectos, fuentes de mármol italiano y guardias armados vigilando cada centímetro del perímetro amurallado completamente. Mateo bajó del auto con sus pantalones rotos y su camisa manchada de cemento todavía fresco. Se sintió como una cucaracha caminando sobre un mantel blanco en una boda de millonarios inalcanzables. Ricardo Montalvo lo esperaba en un estudio lleno de libros que probablemente nunca había leído completo. Era un hombre de 60 años con cabello plateado y ojos grises que atravesaban como cuchillos afilados. «Siéntate, Mateo. Necesitamos hablar sobre tu increíble acto de honestidad o estupidez. No estoy seguro todavía». Ricardo Montalvo sirvió tequila añejo en 2 copas de cristal que valían más que todo lo que Mateo poseía. «Me han robado, me han traicionado, me han mentido durante 30 años de negocios. Mateo Ruizán, pero nunca, jamás en mi pinche vida. Alguien me devolvió algo que legalmente ya era suyo». El empresario empujó una copa hacia Mateo, pero él no la tocó con sus manos temblorosas todavía. «Esa maleta contenía $3.200.000 que perdí hace 6 meses en esa obra abandonada. Dinero que di por perdido, dinero que ya había olvidado porque tengo tanto que uno más no importa». Mateo miraba fijamente el líquido ámbar, preguntándose si estaría envenenado o si era una trampa elaborada perfectamente. «No quiero nada a cambio, señor Montalvo. Solo quería que el dinero llegara a su dueño legítimo». Ricardo soltó una carcajada que retumbó entre las paredes forradas de madera de caoba importada carísima. «¿Sabes cuánta gente mataría por tener esos millones?
¿Cuántas familias se destruirían por esa cantidad maldita? ¿Y tú? Un pinche albañil que vive en un cuarto de lámina, simplemente lo devuelves caminando. Mateo apretó los puños sintiendo como la humillación trepaba por su garganta, como un animal salvaje hambriento. Mi pobreza no define mi honradez, señor. Mi madre me enseñó que lo ajeno es sagrado siempre. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo de cocina oxidado. Ricardo se levantó de su sillón de cuero y caminó hacia una ventana que mostraba la ciudad iluminada. Admiro tu integridad, Mateo, aunque sinceramente creo que estás completamente loco por rechazar esto, pero quiero recompensarte. El empresario sacó un fajo de billetes del cajón de su escritorio de nogal, tallado a mano expertamente. $100,000. Es tuyo, llévalo y haz lo que quieras con tu vida desde ahora. Mateo sintió que el corazón se le iba a salir del pecho como un pájaro enjaulado buscando libertad. $100,000 era más de lo que ganaría en 20 años completos de romper su espalda diariamente. Sus dedos se movieron hacia el dinero, pero algo lo detuvo a centímetros de tocar los billetes verdes. ¿De dónde viene este dinero, señor Montalvo? ¿Es dinero limpio o está manchado de sangre inocente? El rostro del empresario se endureció como concreto fresco expuesto al sol durante horas y horas continuas. Cuida tu lengua, Ruizen. Hay preguntas que pueden costarte más que la pobreza en este país corrupto. Mateo retiró su mano lentamente, sintiendo como algo dentro de él moría y renacía al mismo tiempo. Entonces, no puedo aceptarlo. Prefiero seguir siendo pobre que vender mi alma al diablo por conveniencia rápida. Ricardo Montalvo lo miró con una mezcla de furia, respeto y algo parecido a la envidia pura, genuina. Eres un tonto, Mateo, pero un tonto con más dignidad que todos los políticos que conozco juntos. El empresario regresó a su sillón y estudió a Mateo como si fuera un bicho raro de laboratorio experimental. Déjame investigar tu vida, Ruiz. Quiero saber qué clase de hombre rechaza $100,000 sin pensarlo siquiera. Mateo sintió un escalofrío recorrer su columna, como si alguien caminara sobre su tumba en un cementerio abandonado. No hay nada interesante que investigar, señor. Soy un albañil viudo sin familia ni futuro prometedor alguno. Pero Ricardo ya estaba haciendo llamadas telefónicas, mientras Mateo permanecía sentado en ese estudio lujoso, incómodamente silencioso. Al día siguiente, Mateo regresó a la obra donde sus compañeros lo miraban con odio mal disimulado. ¿Oí que te fuiste con los ricos, Ruiz? ¿Ya te vendiste como puta barata?, preguntó el capataz escupiendo. Mateo no respondió y siguió cargando ladrillos bajo el sol que quemaba su piel morena y curtida. Pero esa noche, cuando llegó a su cuartito, había un sobre manila esperándolo bajo su puerta destrozada. Dentro había fotografías viejas, documentos oficiales y una nota escrita con letra elegante y precisa absolutamente. Encontré algo sobre tu pasado que tal vez quieras saber. Ven mañana, Ricardo Montalvo, decía la nota. Las manos de Mateo temblaron cuando vio las fotografías de su hijo Diego, con apenas 3 años, sonriendo. Imágenes que creía haber perdido en el incendio que consumió su antigua casa hace 15 años doloroso. Lloró en silencio abrazando las fotografías contra su pecho, como si pudiera traer de vuelta al niño perdido. Esa noche no durmió pensando en qué información podría tener Montalvo sobre su hijo desaparecido misteriosamente. Diego había salido a jugar una tarde de octubre y nunca regresó a casa para la cena familiar. La policía buscó durante semanas, pero eventualmente archivaron el caso como otra estadística más en México trágico. Elena, su esposa, murió 2 años después de tristeza pura, consumiéndola lentamente como un cáncer invisible terminal. Mateo vivió desde entonces como un fantasma caminando entre los vivos, sin propósito ni esperanza real alguna. Al día siguiente regresó a la mansión de Polanco, donde Ricardo lo esperaba con expresión grave, seria. Siéntate, Mateo, a lo que voy a decirte cambiará tu vida para siempre. Lo sé con certeza absoluta. El empresario colocó una carpeta gruesa sobre el escritorio entre ambos hombres, mirándose fijamente a los ojos. Tu hijo Diego no murió hace 15 años como crees.
Fue secuestrado por una red de trata. Las palabras cayeron sobre Mateo como un edificio completo colapsando sobre su cabeza, aplastando su realidad conocida. Kean, ¿qué estás diciendo? Diego está muerto. La policía confirmó que probablemente estaba muerto hace años. Ricardo negó con la cabeza mientras abría la carpeta mostrando documentos oficiales y fotografías borrosas comprometedoras. Tengo contactos en todas partes. Mateo, encontré registros de niños vendidos ilegalmente en esa época exacta. Uno de ellos coincide con la descripción de tu hijo al lunar en el cuello, cicatriz pequeña aquí. Mateo tocó su propio cuello, donde Diego tenía ese lunar distintivo que besaba cada noche antes de dormir. ¿Por qué me dices esto ahora? ¿Qué quieres de mí a cambio de esta información valiosa crucial? Ricardo se reclinó en su sillón con expresión indescifrable, mezcla de culpa y determinación fría, implacable. Porque tu honestidad me hizo reflexionar sobre mi propia vida, podrida hasta los huesos. Mateo Ruiz sincero. He hecho cosas terribles para mantener mi imperio. Cosas que me condenarán al infierno sin duda segura. Pero tal vez ayudarte a encontrar a tu hijo pueda limpiar aunque sea una gota de mi alma. Mateo sintió que el mundo giraba mientras lágrimas rodaban por sus mejillas arrugadas sin control posible ninguno. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi Diego? Está vivo todavía, susurró con voz quebrada, completamente destruida. Ricardo cerró los ojos como si las siguientes palabras le dolieran físicamente al pronunciarlas con cuidado extremo. No lo sé todavía, pero tengo pistas. Y te juro, por lo más sagrado, que lo voy a encontrar. Mateo no durmió durante 3 noches seguidas, mientras su mente reproducía aquella tarde de octubre maldita. Diego tenía apenas 3 años cuando salió corriendo detrás de una pelota roja hacia la calle polvorienta. «Mijo, no te alejes mucho», había gritado Elena desde la puerta de su casita humilde, entonces feliz. El niño se había volteado sonriendo con esos dientes chiquitos, mostrando un hoyuelo en la mejilla izquierda perfecta. «Voy y vengo, papá. Nomás voy a jugar con Juanito de la esquina», había dicho con vocecita aguda. Esas fueron las últimas palabras que Mateo escuchó de su hijo antes del silencio eterno devastador insoportable. Cuando el sol comenzó a ocultarse y Diego no regresaba, Elena salió corriendo, descalza por el vecindario. «Diego, Diego, mi amor, ¿dónde estás? ¡Hijito!», gritaba con voz que se quebraba en cada esquina oscura. Mateo recorrió cada callejón, cada baldío, cada rincón donde un niño podría esconderse, jugando inocentemente sin malicia. La policía llegó 6 horas después, con cara de aburrimiento, como si fuera un trámite más entre tantos. «Seguro se fue con algún familiar, señora. Los niños siempre regresan a casa eventualmente», dijo el oficial, bostezando. Pero Diego nunca regresó esa noche, ni la siguiente, ni durante 15 años completos de búsqueda desesperada. Elena se consumió lentamente como una vela derritiéndose gota a gota, hasta que solo quedó cera fría muerta. Dejó de comer, de dormir, de vivir mientras sus ojos vagos buscaban a Diego en cada niño desconocido. 2 años después, Mateo la encontró en el piso de la cocina abrazando la pelota roja manchada. El doctor dijo que fue un paro cardíaco, pero Mateo sabía la verdad dolorosa. Murió de tristeza pura. Ahora, sentado en esa mansión lujosa, Mateo apretaba las fotografías viejas como si fueran reliquias sagradas benditas. «¿Qué sabes exactamente sobre mi hijo Montalvo? Dímelo todo, no me ocultes nada por piedad falsa». Ricardo abrió su laptop mostrando documentos escaneados con sellos oficiales que parecían auténticos e incriminatorios reveladores completamente. «Hay una red de tráfico de menores que operó en tu zona durante esa época exacta precisa. Niños secuestrados, vendidos a familias ricas sin hijos, o peor aún, a redes de explotación internacional criminal». Mateo sintió náuseas subir por su garganta mientras leía nombres, fechas, lugares en la pantalla brillante fría. «Tu hijo está
en esta lista. Diego Ruiz, 3 años, lunar cuello derecho, secuestrado octubre 2010. Las lágrimas nublaron la visión de Mateo mientras tocaba el nombre digital de su hijo en la pantalla. ¿Quién hizo esto? ¿Quién se llevó a mi niño de mi vida y destrozó mi familia completa? Ricardo cerró la laptop con expresión que mezclaba vergüenza, furia y algo parecido al arrepentimiento genuino sincero. Gente poderosa, Mateo, gente con contactos en el gobierno, en la policía, en todas partes estratégicas importantes. Mientras tanto, en otra ala de la mansión, Sofía Montalvo revisaba el estudio privado de su padre. Era una mujer de 32 años que había vivido en la ignorancia dorada toda su vida entera. Nunca preguntó de dónde venía el dinero que pagaba sus viajes a Europa cada temporada vacacional lujosa. Nunca cuestionó por qué su padre tenía tantos guardias armados vigilando la casa día y noche constantemente. Pero esa tarde, buscando documentos para un proyecto universitario, encontró la caja fuerte abierta accidentalmente, descuidadamente. Dentro había carpetas marcadas con nombres en clave, fotografías comprometedoras y listas interminables de transacciones sospechosas ilegales. Sus manos temblaron cuando vio un archivo titulado Operación Ángeles Perdidos con fechas de hace 15 años. Abrió el folder y lo que vio dentro hizo que el mundo conocido colapsara bajo sus pies. Fotografías de niños con códigos numéricos, precios en dólares, destinos marcados en mapas internacionales de países lejanos, nombres de compradores, intermediarios y lo peor, en el nombre de su propio padre, como coordinador principal organizador. Sofía dejó caer los documentos mientras un grito silencioso se ahogaba en su garganta, paralizada, completamente congelada. No, papá, ¿qué hiciste? ¿Qué clase de monstruo eres realmente en verdad de corazón? Siguió leyendo con horror creciente mientras descubría que su educación cara, su carro importado, su vida perfecta lujosa, todo estaba construido sobre los huesos de niños robados a sus familias por dinero, sucio, manchado de sangre. Encontró un nombre que la hizo detenerse en seco: Diego Ruiz, vendido en $200,000 a familia desconocida. En ese mismo momento, abajo en el estudio, Mateo preguntaba a Ricardo cómo pensaba encontrar a su hijo. Tengo contactos en el submundo, informantes que me deben favores grandes. Tardaré tiempo, pero lo encontraré seguro. Mateo asintió, sintiendo una mezcla extraña de esperanza y desconfianza hacia este hombre poderoso, misterioso, ambiguo, contradictorio. ¿Por qué haces esto, Montalvo? ¿Qué ganas tú con ayudarme a mí? Un don nadie sin nada importante. Ricardo se sirvió otro tequila con mano que temblaba ligeramente, revelando grietas en su fachada de acero duro. Porque estoy cansado. Mateo, han cansado de vivir con fantasmas que me persiguen cada noche sin descanso posible. He destruido vidas, familias, futuros por dinero que ni siquiera necesito ya en absoluto para nada específico. Ver tu honestidad me recordó que alguna vez fui un hombre diferente antes de pudrir mi alma completamente. Mateo estudió el rostro del empresario buscando señales de mentira, pero solo encontró cansancio profundo, genuino, auténtico. Si encuentras a mi hijo, te perdonaré cualquier pecado que hayas cometido en tu vida pasada, Montalvo. Arriba, Sofía fotografiaba cada documento con su celular mientras lágrimas rodaban por sus mejillas maquilladas perfectamente antes. Sabía que lo que acababa de descubrir destruiría su familia, su vida, su mundo entero conocido hasta hoy. Pero también sabía que no podía vivir con este secreto terrible pudriéndose dentro de su conciencia despierta. Tenía que hacer algo, aunque eso significara traicionar a su propio padre y enfrentar consecuencias devastadoras, irreversibles, definitivas. En la caja fuerte también encontró un nombre que la heló hasta los huesos: Mateo Ruiz. Testimonio silenciado. Había una nota manuscrita de su padre. Este hombre nunca aceptó dinero. Vigilar permanentemente. Amenaza potencial siempre constante en Sofía. Comprendió en ese instante que el trabajador honesto abajo en el estudio estaba en peligro mortal extremo. Su padre no dejaba cabos sueltos nunca, y un hombre íntegro era el cabo más peligroso de todos.
Tenía que advertirle antes de que fuera demasiado tarde para salvar su vida y su búsqueda justa. Sofía bajó las escaleras de mármol con el celular apretado en su mano como si fuera una granada. Los documentos fotografiados pesaban en su conciencia como piedras arrastrándola hacia el fondo del océano oscuro. Escuchó voces en el estudio y reconoció la de su padre mezclada con otra desconocida más humilde. Se detuvo en el pasillo alfombrado mientras su corazón latía tan fuerte que temía que la escucharan. «Si encuentras a mi hijo, te perdonaré cualquier pecado», escuchó decir al hombre desconocido con voz quebrada. Sofía sintió que las lágrimas volvían cuando comprendió que ese hombre era víctima de su propio padre. Esperó hasta que Mateo salió escoltado por los guardias antes de entrar al estudio con paso decidido firme. Ricardo levantó la vista de sus papeles y sonrió al ver a su hija única parada frente a él. «Princesa, ¿qué haces despierta a estas horas? ¿Deberías estar descansando para tu examen de mañana temprano? Importante». Sofía dejó caer los documentos impresos sobre el escritorio como si fueran cadáveres acusadores silenciosos, pero elocuentes. «¿Qué es esto, papá? ¿Qué es la Operación Ángeles Perdidos? Explícame ahora mismo, sin mentiras inventadas». El rostro de Ricardo palideció hasta volverse del color de la ceniza fría de cigarros muertos apagados. «¿De dónde sacaste eso? ¿Cómo te atreviste a entrar a mi caja fuerte privada sin permiso mío?» Sofía golpeó el escritorio con ambas manos, haciendo saltar la laptop y el vaso de tequila derramándose. «No me cambies el tema. Vendiste niños. Traficaste con bebés como si fueran mercancía de supermercado barato». El silencio que siguió fue tan pesado que podría haber aplastado el edificio entero hasta sus cimientos profundos. Ricardo se levantó lentamente como un animal acorralado, evaluando sus opciones de escape o ataque inmediato. «No entiendes nada. Sofía, en el mundo no es blanco y negro como te enseñaron en tu universidad progresista». Sofía retrocedió un paso, sintiendo náuseas subir por su garganta al ver la frialdad en los ojos paternos. «Ese hombre que acaba de salir, Mateo Ruiz, su hijo, está en esta lista de niños vendidos ilegalmente». Ricardo cerró los ojos y asintió con la cabeza, como si estuviera aceptando una sentencia de muerte merecida. Ciendiego Ruiz fue uno de los niños que pasaron por mi red hace 15 años en octubre. Las piernas de Sofía temblaron y tuvo que sostenerse del respaldo del sillón para no caer desmayada. «¿Y le estás ayudando a encontrarlo ahora, después de haberlo vendido tú mismo como esclavo infantil desechable?» Ricardo se sirvió más tequila con mano temblorosa mientras una lágrima solitaria rodaba por su mejilla arrugada. «No lo vendí yo personalmente. Yo solo coordinaba las operaciones, los contactos, el dinero sucio manchado». Sofía soltó una risa histérica que sonaba más a llanto contenido durante años de ignorancia voluntaria ciega. «¿Y eso te hace menos culpable, papá? ¿Menos monstruo que los que físicamente robaron esos bebés llorando?» Ricardo se dejó caer en su sillón como si todos los huesos de su cuerpo se hubieran convertido en agua. «Intenté comprar el silencio de las familias. A la mayoría les ofrecí dinero y aceptaron calladamente resignados. Pero Mateo Ruiz nunca aceptó un solo peso. Rechazó todo lo que le ofrecí durante años, sistemáticamente siempre. Por eso lo vigilaba. Un hombre que no acepta dinero es un hombre peligroso e impredecible completamente». Sofía se dejó caer en el sillón frente a su padre, sintiendo que todo lo conocido se desmoronaba. ¿Cuántos niños pasaron por tus manos durante todos estos años de operación criminal constante, sistemática? Ricardo miró hacia el techo como si estuviera calculando o tal vez pidiendo perdón a un dios inexistente. 232 niños en 15 años de operación antes de que cerrara el negocio definitivamente hace meses. El número cayó sobre Sofía como un yunque, aplastando cualquier resto de amor filial que pudiera quedar. ¿Y ahora qué? ¿Ayudas a un hombre a encontrar al hijo
¿Que tú le robaste por culpa? Ricardo asintió mientras más lágrimas caían sobre sus mejillas de empresario. Poderoso ahora derrotado, humillado, completamente vulnerable, expuesto. Es lo mínimo que puedo hacer antes de morir. Sofía, tengo cáncer de páncreas terminal, 3 meses vivo. La revelación golpeó a Sofía como un puñetazo directo al estómago, dejándola sin aire en los pulmones vacíos. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Cuánto tiempo lo has sabido? Papá enfermo, moribundo, silencioso. Ricardo se limpió las lágrimas con el dorso de la mano intentando recuperar algo de compostura masculina fuerte. 3 semanas. No quería preocuparte con mis problemas cuando tienes toda una vida por delante, feliz, prometedora. Sofía se levantó y caminó hacia la ventana, viendo la ciudad iluminada que parecía tan ajena ahora distante. Mateo está en peligro, ¿verdad? Hay gente que no quiere que encuentre a su hijo por razones ocultas. Ricardo asintió con expresión grave, mientras sacaba una pistola del cajón del escritorio colocándola sobre la mesa. La red todavía opera. Yo me retiré, pero otros continuaron el negocio lucrativo, sucio, rentable, sin escrúpulos morales. Si Mateo sigue investigando, si hace demasiadas preguntas en lugares equivocados, lo matarán sin dudar un segundo. Sofía sintió que algo dentro de ella se endurecía como acero templado en fuego de fragua incandescente. Entonces, tengo que protegerlo. Tengo que ayudarlo a encontrar a su hijo antes de que sea tarde. Ricardo la miró con una mezcla de orgullo paternal y terror puro por la seguridad de su hija. Si te involucras en esto, Sofía, te convertirás en objetivo también. Estas personas no tienen piedad ni compasión. Sofía tomó la pistola del escritorio y la sopesó en su mano sintiendo el peso frío del metal. Entonces, enséñame a usarla, papá, porque no voy a quedarme de brazos cruzados viendo esta injusticia continuar. En ese momento sonó el teléfono de Ricardo con un número desconocido parpadeando en la pantalla brillante. Lo puso en altavoz y una voz distorsionada mecánica llenó el estudio con amenazas claras y directas. Escuchamos que estás ayudando al albañil Ruiz, Ricardo. Sabes que eso rompe nuestro pacto de silencio eterno. Si continúa investigando, él y su familia pagarán el precio más alto. Tú también, viejo traidor moribundo. La llamada se cortó, dejando un silencio más elocuente que cualquier amenaza verbal pronunciada en voz alta clara. Sofía y Ricardo se miraron comprendiendo que habían cruzado un punto sin retorno posible de regreso atrás. Ya no hay vuelta atrás, papá. O los detenemos o nos destruyen a todos sin excepción alguna. Ricardo asintió tomando su celular para hacer una llamada urgente a un contacto confiable de su red. Hay un juez honesto en la ciudad, uno que no está comprado ni amenazado todavía por nadie poderoso. Voy a entregarle toda la evidencia que tengo antes de que me maten o muera de cáncer terminal. Sofía abrazó a su padre por primera vez en años, sintiendo el cuerpo frágil y enfermo bajo el traje caro. Lo siento, papá. Siento no haber visto quién eras realmente hasta ahora que es demasiado tarde quizás. Mateo caminaba por la calle oscura de Nezahualcóyotl cuando escuchó pasos rápidos acercándose por detrás. Silenciosamente. Antes de poder voltear, un golpe seco en la cabeza lo hizo caer de rodillas sobre el pavimento. 3 hombres con pasamontañas lo rodearon mientras uno sacaba una navaja que brillaba bajo la luz amarilla. El señor Montalvo te advirtió que no hicieras preguntas, pinche metiche. Ahora vas a pagar con tu vida. Mateo levantó las manos intentando proteger su rostro mientras la navaja descendía hacia su cuello expuesto vulnerable. Un disparo atravesó la noche y uno de los atacantes cayó gritando, agarrándose la pierna sangrante herida. Sofía apareció de las sombras con la pistola de su padre apuntando a los otros 2 hombres. Largo de aquí antes de que les vuele la cabeza a todos, hijos de puta cobardes atacando desarmados. Los atacantes huyeron arrastrando a su compañero herido mientras dejaban un rastro de sangre en el asfalto. Sofía ayudó a Mateo a levantarse notando el golpe en su cabeza que sangraba abundantemente por la herida. ¿Quién eres tú? ¿Por qué me salvaste?, preguntó Mateo confundido mientras su visión se nublaba peligrosamente por momentos. Sofía
Sofía lo sostuvo del brazo guiándolo hacia su BMW estacionado en la esquina oscura de la calle. Soy la hija de Ricardo Montalvo y tengo mucho que contarte sobre mi padre y tu hijo perdido. Durante el trayecto al hospital privado, Sofía le explicó todo lo que había descubierto en la caja fuerte. Mateo escuchaba en silencio, mientras lágrimas mezcladas con sangre rodaban por sus mejillas morenas, golpeadas, lastimadas muy dolorosamente. ¿Tu padre me robó a mi hijo y ahora pretende ayudarme? ¿Qué clase de juego enfermo es este? Sofía negó con la cabeza mientras conducía a velocidad peligrosa por las calles vacías de la madrugada fría. Mi padre está muriendo. Mateo en cáncer terminal. Quiere redimirse antes de enfrentar a Dios en el infierno prometido. Pero hay más gente involucrada. Una red completa de policías, jueces, políticos comprando y vendiendo niños todavía. En el hospital, mientras le cosían la herida, Mateo intentaba procesar toda la información recibida de golpe abrumadoramente. ¿Por qué me ayudas tú? No tienes ninguna obligación conmigo ni con mi hijo desaparecido hace años. Sofía se sentó en la silla de plástico del hospital barato y se cubrió el rostro con ambas manos. Porque pasé 32 años viviendo de dinero manchado con sangre inocente de bebés robados a madres. Porque mi educación cara, mis viajes lujosos, mi vida perfecta fueron comprados con el sufrimiento de 200 familias. Porque necesito limpiar mi conciencia, aunque eso signifique destruir todo lo que conozco y pierda mi familia completa. Mateo extendió su mano callosa y la colocó sobre el hombro tembloroso de Sofía en gesto paternal reconfortante. No eres responsable de los pecados de tu padre, niña, pero sí eres responsable de tus propias decisiones. Sofía levantó la vista con ojos rojos hinchados de tanto llorar durante esas últimas horas terroríficas, angustiosas, devastadoras. Entonces ayúdame a desmantelar esta red. Juntos podemos exponer a todos los involucrados en este horror sistemático. Esa misma noche regresaron a la mansión donde Ricardo los esperaba con una maleta llena de documentos. Aquí está todo: nombres, fechas, transacciones bancarias, fotografías comprometedoras de todos los participantes en la red criminal, jueces que firmaron adopciones ilegales, policías que ignoraron denuncias, políticos que recibieron su parte del botín millonario. Mateo revisaba los documentos sintiendo como la rabia hervía en su pecho, como lava fundida a punto de explotar. Entonces vio un nombre que hizo que su corazón se detuviera por completo: Diego Ruiz, adoptante Manuel Ortega. ¿Quién es Manuel Ortega? ¿Dónde está? Tiene a mi hijo, gritó Mateo agarrando a Ricardo del cuello de la camisa. Ricardo tosió sangre en un pañuelo blanco que se tiñó de rojo oscuro antes de poder responder débilmente. Ortega era un mecánico de Tijuana sin hijos. Pagó $200,000 por un niño de 3 años rubio, pero la adopción fue hace 15 años. No sé si todavía vive ahí o si se mudó lejos. Sofía buscó en internet el nombre mientras Mateo temblaba conteniendo las ganas de golpear algo con furia ciega. Encontré un Manuel Ortega con taller mecánico en Tijuana. Tiene un hijo llamado Miguel de 18 años aproximadamente. Mateo sintió que el aire abandonaba sus pulmones mientras miraba la fotografía borrosa en pantalla del sitio web. Un joven de cabello oscuro con un lunar en el cuello derecho sonreía junto a un auto restaurado brillante. Ese es mi Diego en ese lunar. Esa forma de los ojos, esa sonrisa torcida como la mía, exactamente. Las lágrimas caían sin control mientras tocaba la pantalla como si pudiera tocar realmente a su hijo perdido. Ricardo tosió más sangre mientras se desplomaba en el sillón con respiración agitada, irregular, preocupante, peligrosamente débil. Tienen que moverse rápido. La red sabe que tienen esa información y vendrán por todos nosotros pronto. Sofía tomó su celular y llamó al único juez honesto que su padre había mencionado anteriormente esa misma noche. Juez Ramírez, necesito que venga a la mansión Montalvo ahora mismo. Tengo evidencia de tráfico de menores masivo.
La voz al otro lado dudó antes de responder con tono grave, serio, preocupado por las consecuencias legales enormes. Sofía Montalvo, sabes que tu padre es uno de los hombres más poderosos de México actualmente en ejercicio. Si lo que dices es falso, arruinarás tu vida y la de tu familia por mentiras infundadas sin base. Sofía miró a Mateo, que sostenía la fotografía de Diego contra su pecho como si fuera el tesoro más valioso. No es falso, juez. Tengo 232 expedientes de niños vendidos durante 15 años de operación sistemática. Vengo también con un padre dispuesto a confesar todo antes de que el cáncer terminal se lo lleve. El juez llegó 2 horas después, escoltado por agentes federales de confianza que no estaban en la red corrupta. Ricardo entregó todo mientras su hija sostenía su mano temblorosa y Mateo observaba con expresión inescrutable, indescifrable, compleja. Esto va a desatar una guerra, señor Montalvo. Media ciudad caerá cuando estos nombres salgan a la luz pública. Ricardo asintió mientras más sangre manchaba su pañuelo, indicando que su tiempo se agotaba rápidamente con cada minuto. Que caiga entonces, que paguen por lo que hicimos, yo incluido, aunque sea en mi tumba fría. El juez Ramírez revisaba documento tras documento con expresión de horror creciente, aumentando con cada página leída, descubierta, revelada. Necesito protección para ustedes 3, inmediatamente. En cuanto esto se filtre, los querrán muertos a todos sin excepción. Sofía negó con la cabeza mientras apretaba la pistola oculta en su chaqueta elegante de diseñador italiano caro. No podemos escondernos. Tenemos que ir a Tijuana y traer a Diego de vuelta antes que lo maten. El autobús atravesó el desierto de Sonora durante 18 horas, mientras Mateo no parpadeaba mirando por la ventana. Sofía dormitaba en el asiento trasero con la pistola oculta bajo su chaqueta de mezclilla prestada barata. Habían salido de madrugada, dejando a Ricardo bajo protección federal en un hospital privado, vigilado constantemente día y noche. ¿Y si no es él? ¿Y si después de 15 años de búsqueda me equivoco completamente? Susurraba Mateo en Sofía. Despertó y colocó su mano sobre el hombro tenso del hombre que temblaba de nervios anticipados. Es él, Mateo en el lunar, los ojos, la sonrisa. Tu sangre lo reconoce, aunque tu mente dude todavía. Tijuana los recibió con calor sofocante y calles llenas de vendedores ambulantes, gritando ofertas en inglés y español. El taller mecánico de Manuel Ortega estaba en una zona industrial rodeada de bodegas abandonadas y perros callejeros flacos. Mateo bajó del taxi con piernas que apenas lo sostenían, mientras su corazón golpeaba contra sus costillas dolorosamente. Sofía pagó al taxista y revisó que la pistola tuviera el seguro puesto antes de seguir a Mateo. El sonido de herramientas golpeando metal llegaba desde el interior del taller sucio de aceite y grasa vieja. Un joven de 18 años estaba agachado bajo un Chevy oxidado, con los brazos manchados de grasa negra. Mateo se detuvo en seco cuando el muchacho se levantó, limpiándose las manos en un trapo sucio grasiento. Era Diego en sus ojos cafés, su nariz recta, el lunar en el cuello derecho brillando bajo la luz. Pero sobre todo, era la sonrisa torcida hacia la izquierda que Elena había amado con locura maternal apasionada. ¿En qué les puedo ayudar?, preguntó el joven con acento norteño, sin reconocer absolutamente nada en el extraño. Mateo abrió la boca, pero ningún sonido salió de su garganta cerrada por la emoción devastadora absoluta. Sofía intervino rápidamente antes de que la situación se volviera más incómoda o sospechosa para el muchacho desconfiado. Buscamos a Manuel Ortega. Tenemos un asunto importante que discutir con él urgentemente sobre negocios familiares privados. El joven frunció el ceño mientras dejaba las herramientas sobre el banco de trabajo lleno de repuestos viejos. Mi papá murió hace 3 años. Yo manejo el taller ahora. ¿De qué se trata este asunto? Mateo sintió que las piernas le fallaban y tuvo que sostenerse del capó caliente del carro para no caer en Diego. Su Diego estaba parado frente a él sin saber quién era, sin recordar las canciones de cuna susurradas. ¿Cómo te llamas, hijo?
Preguntó Mateo con voz quebrada, intentando controlar las lágrimas que amenazaban con desbordarse. El joven lo miró extrañado por la familiaridad del tono usado por este desconocido llegado de la nada. Miguel Ortega. ¿Por qué preguntan? ¿Están con el gobierno? ¿Esto es sobre impuestos atrasados o algo así? Sofía sacó su celular y mostró una fotografía del pequeño Diego con 3 años sonriendo con esa misma sonrisa. ¿Te parece familiar esta foto, Miguel? ¿Has visto alguna vez este niño en tu vida antes? Miguel tomó el teléfono y estudió la imagen con expresión confundida, mientras algo parecido al reconocimiento cruzaba su rostro. Tengo sueños extraños a veces. Un cuarto pequeño, una mujer cantando, un hombre con manos grandes jugando conmigo. Pero mi papá dijo que eran solo pesadillas sin sentido de cuando era bebé enfermo con fiebre alta. Mateo cayó de rodillas sobre el piso de cemento manchado de aceite mientras sollozos ahogados escapaban de su pecho. Yo soy ese hombre, mijo. Yo soy tu papá verdadero. Te llamabas Diego Ruiz antes de que te robaran. Miguel retrocedió asustado, mirando entre el hombre arrodillado, llorando, y la mujer que lo observaba con tristeza profunda. Están locos, ustedes están completamente locos. Mi papá era Manuel Ortega. Yo soy su hijo legítimo desde que nací. Sofía se acercó despacio con las manos levantadas en señal de paz, mientras explicaba todo con voz calmada. Te compraron ilegalmente cuando tenías 3 años de un hombre llamado Ricardo Montalvo, mi padre, que confiesa todo ahora. Miguel, tu verdadero nombre es Diego Ruiz. Fuiste secuestrado en octubre del 2010 en Nezahualcóyotl, Estado. El joven negaba con la cabeza mientras retrocedía hacia la pared del taller buscando una llave inglesa como arma. No, 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 no. Mi papá me lo hubiera dicho. Él no era un criminal comprador de niños robados. Mateo se levantó lentamente, intentando acercarse, pero Miguel levantó la llave inglesa amenazadoramente con mano temblorosa, asustada. ¿Tenías una pelota roja que amabas? Tu mamá se llamaba Elena y cantaba Cielito lindo cada noche durmiendo. Te gustaban los frijoles con queso, pero odiabas la zanahoria. Tenías miedo de los truenos, entonces te abrazaba fuerte. Miguel dejó caer la llave inglesa, mientras imágenes fragmentadas bombardeaban su mente como relámpagos cegadores, confusos, dolorosos, intensos. Una mujer de cabello largo meciéndolo, una voz profunda cantando, el olor a tortillas recién hechas en comal caliente. No, ese no puede ser verdad. ¿Por qué me haría eso? Mi papá. ¿Por qué me mentiría toda mi vida? Sofía mostró los documentos de adopción ilegal con el nombre Diego Ruiz cambiado a Miguel Ortega fraudulentamente falsificado, porque probablemente te amaba y no podía tener hijos propios. Pero eso no justifica el robo ni el dolor causado. En ese momento, 3 camionetas negras frenaron afuera del taller con chirrido de llantas sobre el asfalto caliente. 8 hombres, armados con rifles de asalto, bajaron rodeando el taller mientras gritaban órdenes en español amenazante violento. Salgan con las manos arriba. No podemos dejar testigos vivos de esta operación descubierta. Sofía sacó su pistola, pero Mateo la detuvo del brazo, mientras miraba a Miguel con ojos suplicantes, desesperados, angustiados. Hijo, sé que no me recuerdas. Sé que esto es imposible de creer de golpe tan rápido, pero si alguna vez hubo amor en tu corazón, si alguna parte de ti recuerda algo verdadero, los sicarios rompieron las ventanas con las culatas de sus rifles, mientras el tiempo se agotaba rápidamente, peligrosamente. Miguel miró a Mateo, luego a Sofía y finalmente a los hombres armados que se acercaban con intenciones mortales. Algo en sus ojos cambió, una chispa de reconocimiento, una memoria enterrada profundamente despertando finalmente después de años dormida. Hay una salida trasera, síganme y corran más rápido de lo que han corrido en su vida entera.
Miguel los guió por un laberinto de callejones estrechos mientras las balas rebotaban contra las paredes de concreto. Sofía disparaba hacia atrás cubriendo la retirada mientras Mateo corría con respiración agitada por la edad pesada. Por aquí hay una iglesia a 3 cuadras donde podemos refugiarnos temporalmente, gritó Miguel esquivando un bote de basura. Las campanas de la iglesia de San Juan repicaban llamando a la misa vespertina cuando llegaron exhaustos sangrantes. El padre Tomás abrió las puertas pesadas de madera y los empujó adentro mientras cerraba con tranca oxidada. ¿Qué demonios han hecho para que los persigan así, hijos?, preguntó el sacerdote de 70 años preocupado asustado. Sofía explicó rápidamente entre jadeos, mientras Miguel vigilaba las ventanas viendo las camionetas negras rodeando la iglesia completamente. Tenemos evidencia de tráfico de menores que involucra a media ciudad corrupta. Nos quieren muertos a todos ahora. El padre Tomás hizo la señal de la cruz y corrió hacia el campanario tocando las campanas desesperadamente. Era la señal de auxilio que toda la comunidad conocía desde tiempos de la Revolución Mexicana antigua histórica. En minutos, 100 vecinos armados con palos, machetes y algunas pistolas viejas rodearon la iglesia protegiendo a los refugiados. Los sicarios bajaron de las camionetas evaluando la situación, mientras los vecinos los superaban en número aplastantemente. No pueden entrar a la casa de Dios, cabrones. Aquí nadie toca a los que buscan santuario sagrado, gritó doña Refugio. Mateo miraba por la ventana viendo cómo la comunidad humilde arriesgaba sus vidas por 3 desconocidos completos sin preguntas. Miguel se sentó en una banca de madera tallada con la cabeza entre las manos, intentando procesar todo. Entonces mi vida entera fue una mentira construida. Todo lo que me dijeron era falso desde el principio. Mateo se acercó despacio y se sentó junto a él, manteniendo distancia respetuosa sin presionar al muchacho confundido. Tu papá te amó, Miguel. Eso no fue mentira, pero el amor no justifica el robo de tu identidad verdadera. Miguel levantó la vista con ojos llenos de lágrimas, mientras fragmentos de memorias bombardeaban su cerebro adolorido, exhausto. Sueño con una mujer cantando, siempre la misma canción, cielito lindo una y otra vez cada noche dormido. Mateo comenzó a cantar con voz quebrada la misma canción que Elena cantaba cada noche a su bebé. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta y no llores! Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Miguel se quebró completamente abrazando a Mateo mientras sollozaba como no lo había hecho en 15 años enteros perdidos. ¿Por qué no me buscaste? ¿Por qué tardaste tanto en encontrarme, papá?, susurraba entre lágrimas amargas saladas. Mateo lo abrazó con fuerza sintiendo el cuerpo de su hijo, que ya no era niño pequeño. Te busqué cada día de mi vida, mijo. Nunca dejé de buscarte aunque todos dijeran que estabas muerto. Sofía lloraba en silencio observando el reencuentro, mientras su celular vibraba con llamadas del juez Ramírez, urgentemente insistentes. El juez dice que tiene orden de arresto para todos los involucrados. Necesita que lleguemos vivos a testificar. El padre Tomás se acercó con expresión seria grave, mientras afuera los sicarios negociaban con los vecinos armados. Hay un túnel debajo de la iglesia que usaban los cristeros durante la persecución religiosa hace 100 años. Los llevará hasta la Comandancia Federal a 10 cuadras de aquí, donde estarán protegidos por autoridades honestas leales. Miguel se secó las lágrimas y se levantó con determinación nueva, brillando en sus ojos cafés recuperados finalmente. Vamos a terminar esto. Vamos a hacer que paguen todos los que destruyeron familias por dinero sucio, maldito. El túnel olía a humedad y tierra mojada mientras avanzaban con linternas improvisadas, alumbrando el camino oscuro estrecho. Mateo iba delante, luego Miguel, después Sofía vigilando la retaguardia con pistola lista para disparar si necesario. Llegaron a la Comandancia Federal, donde el juez Ramírez los esperaba con agentes de confianza y cámaras de televisión. Van a declarar todo en vivo. Es la única manera de evitar que los maten o entierren el caso. Sofía respiró profundo viendo su imagen reflejada en el monitor, sucia, despeinada, con sangre en la ropa elegante, arruinada.
Mi nombre es Sofía Montalvo y mi padre Ricardo Montalvo coordinó el tráfico de 232 niños. Tengo evidencia documental de jueces, policías y políticos involucrados en esta red criminal operando 15 años completos. Las cámaras transmitían en vivo mientras México entero se detenía viendo la confesión pública televisada en tiempo real. Mateo declaró después con Miguel a su lado sosteniéndole la mano, temblorosa mientras contaba su historia devastadora completa. Mi hijo Diego fue secuestrado y vendido. Hoy lo encontré vivo llamándose Miguel, sin recordar quién era realmente. Pero gracias a la valentía de Sofía Montalvo, que traicionó a su propio padre, lo recuperé finalmente vivo sano. En el hospital, Ricardo Montalvo veía la transmisión desde su cama de muerte, con lágrimas rodando por mejillas hundidas. Perdóname, Sofía, perdóname, Diego, perdóname, Mateo, aunque Dios tenga piedad de mi alma podrida, condenada al infierno. Los arrestos comenzaron esa misma noche en 42 personas detenidas, incluyendo 3 jueces y 10 policías corruptos. Ricardo Montalvo fue trasladado bajo custodia al hospital penitenciario, donde pasaría sus últimos días de vida restantes. Sofía lo visitó una última vez encontrándolo conectado a máquinas que bombeaban vida artificial a su cuerpo moribundo. ¿Me odias, hija?, preguntó Ricardo con voz apenas audible débil, mientras tosía sangre en un pañuelo blanco, manchado. Sofía tomó su mano fría sintiendo los huesos frágiles bajo la piel transparente amarillenta de enfermo terminal. Te odio por lo que hiciste, pero también te amo porque eres mi padre biológico sangriento real. Espero que en tus últimos días encuentres paz, aunque no la merezcas después de todo el daño causado. Ricardo cerró los ojos mientras una última lágrima caía sobre la almohada blanca del hospital estéril frío, impersonal. Dile a Mateo que la fortuna completa es suya, en todo en empresas, propiedades, cuentas bancarias para las familias victimizadas. Sofía asintió saliendo de la habitación sin mirar atrás mientras las máquinas pitaban, anunciando el fin inminente. Cercano, Ana afuera. Mateo y Miguel esperaban sentados en sillas de plástico del hospital, hablando de memorias fragmentadas, recuperándose lentamente. Recuerdo que me llevaba sobre tus hombros. Yo tocaba las nubes imaginarias con mis manitas pequeñas extendidas alegremente. Mateo sonrió con lágrimas en los ojos mientras abrazaba a su hijo, que ahora lo superaba en altura. Íbamos al parque cada domingo. Tu mamá preparaba tortas de jamón que comíamos bajo los árboles grandes frondosos. Miguel cerró los ojos intentando visualizar esos recuerdos enterrados bajo 15 años de mentiras y vida inventada falsa. Quiero conocer a mi mamá Elena. Quiero saber quién era ella realmente, más allá de mis sueños nocturnos. Mateo tragó saliva sintiendo el dolor familiar de la pérdida renovada fresca, como si fuera ayer mismo reciente. Tu mamá murió de tristeza esperándote, mijo, pero te amó con cada fibra de su ser hasta el último suspiro. Ricardo Montalvo murió 3 días después rodeado de máquinas frías, pero con la mano de Sofía sosteniéndolo cálidamente. Sus últimas palabras fueron un susurro casi inaudible. A los niños que lo siento muchísimo, profundamente, sinceramente. Sofía lloró sobre el pecho inmóvil de su padre, sintiendo como el monstruo y el hombre se mezclaban. El funeral fue privado, solo ella, Mateo y Miguel, observando cómo bajaban el ataúd a la tierra fría húmeda. Hizo cosas imperdonables, pero al final intentó redimirse, aunque fuera demasiado tarde, dijo Sofía con voz temblorosa quebrada. Miguel colocó una flor sobre la tumba fresca pensando en Manuel Ortega, el hombre que lo crió amorosamente. 2 padres, uno me robó mi identidad, pero me amó. Otro me buscó incansablemente, pero nunca me olvidó. Mateo abrazó a su hijo sintiendo la complejidad dolorosa de la vida que nunca es simplemente blanca o negra. Una semana después, Sofía firmó los documentos frente al juez Ramírez donando toda la fortuna familiar completa.
$3 millones divididos equitativamente entre las 232 familias afectadas por la red criminal. Este dinero está manchado de sangre inocente, que sirva para sanar las heridas que mi padre causó sistemáticamente. Mateo rechazó su parte del dinero, nuevamente reafirmando que la honestidad no tenía precio monetario alguno jamás. Lo único que quería era recuperar a mi hijo, Ann. Ya lo tengo. El dinero no significa nada ahora. Miguel observaba a su padre biológico con admiración creciente, comprendiendo finalmente la magnitud de su integridad moral excepcional. Cada noche las memorias regresaban a Miguel en oleadas cada vez más claras, vívidas, detalladas, emocionalmente intensas, completas. Recordaba el olor de las tortillas de Elena, la risa contagiosa de Mateo, el cuartito pequeño lleno de amor. Recordaba la tarde que salió persiguiendo la pelota roja sin saber que nunca regresaría a casa cálida. Recordaba las manos desconocidas agarrándolo, el grito ahogado, el terror puro de un niño de 3 años. Solo recordaba despertar en una casa extraña con un hombre que le decía: «Ahora eres mi hijo», Miguel suavemente. Las pesadillas lo atormentaban, pero Mateo estaba siempre ahí, sosteniéndolo como cuando era pequeño, indefenso, vulnerable, asustado, necesitado. «No fue tu culpa, mijo. Fuiste una víctima inocente de hombres malvados, sin escrúpulos morales ni conciencia». Miguel lloraba en los brazos de su padre, sintiendo como el niño perdido finalmente encontraba el camino a casa. Sofía decidió quedarse en un departamento pequeño, renunciando a su vida de lujos y privilegios heredados inmerecidos, injustos. Estudió trabajo social, dedicando su vida a ayudar a víctimas de trata, encontrando propósito en el dolor. «Mi apellido será siempre Montalvo, pero lo convertiré en símbolo de redención, no de corrupción perpetua sistemática». Mateo y Miguel regresaron a Ciudad de México, donde rentaron un cuartito similar al que Mateo había perdido. Miguel dejó el taller de Tijuana atrás, comenzando una nueva vida junto al padre que nunca dejó de buscarlo. Consiguieron trabajo juntos en una construcción donde padre e hijo cargaban ladrillos bajo el sol abrasador mexicano implacable. Los otros trabajadores se burlaban al principio, viéndolos tan unidos, trabajando sincronizados como si fueran uno solo. «Miren a los Ruiz, parecen gemelos unidos por un cordón invisible de amor puro», decían riendo sin maldad. Pero la risa se apagaba cuando veían la dignidad con la que trabajaban, sin quejarse nunca jamás. Miguel aprendió el oficio de su padre, cómo mezclar cemento, cómo colocar vigas, cómo construir hogares fuertes. Durante los descansos, Mateo le contaba historias de Elena y de los 3 años que vivieron juntos felizmente. «Tu mamá tenía una risa que iluminaba habitaciones enteras. Cuando te cargaba, el mundo desaparecía completamente alrededor». Miguel cerraba los ojos visualizando a la madre que nunca conoció conscientemente, pero que sentía en su corazón. Un domingo llevaron flores al cementerio donde Elena descansaba bajo un árbol frondoso que daba sombra fresca. «Mamá, soy Diego, tu hijo, que perdiste hace tanto tiempo. Regresé finalmente como prometiste en tus oraciones». Mateo y Miguel lloraron abrazados sobre la tumba, mientras el viento mecía las hojas, susurrando melodías antiguas perdidas. Esa noche, sentados en su cuartito humilde, comiendo frijoles y tortillas, Miguel hizo una pregunta profunda, existencial, importante. ¿Valió la pena, papá? ¿Valió la pena devolver esos millones para terminar aquí, pobres, trabajando duramente, pesadamente? Mateo miró a su hijo a los ojos, viendo en ellos el reflejo de Elena y de sí mismo. «Mijo, si hubiera tomado ese dinero tendría una casa grande, carros lujosos, cuentas bancarias llenas de ceros, pero no te tendría a ti. Y tú eres lo único en este mundo que el dinero nunca pudo comprar». Miguel sonrió con lágrimas en los ojos, comprendiendo finalmente la lección más valiosa de todas las lecciones enseñadas. La riqueza verdadera no se mide en billetes verdes, sino en abrazos sinceros dados con el corazón completo. No en mansiones de mármol, sino en cuartitos, donde el amor hace desaparecer las paredes de lámina frías.
no en poder corruptor, sino en la dignidad de dormir con conciencia tranquila cada noche, pacíficamente serena. Sofía los visitaba cada semana llevando comida y compartiendo historias de las familias que ayudaba diariamente sin descanso. Encontramos a otros 20 niños, algunos ya adultos como tú, Miguel, sin saber su verdadera identidad real perdida. Los tres formaron una familia extraña, han unidos no por sangre únicamente, sino por trauma compartido y redención buscada. Un año después, Mateo recibió una medalla de honor del gobierno por su integridad inquebrantable y valentía excepcional. Rechazó el premio monetario, pero aceptó la medalla porque representaba algo más valioso que el dinero: reconocimiento moral. Miguel aprendió el valor de la honestidad viendo cómo su padre caminaba con la frente en alto siempre. El mundo intentará comprarte, mijo. Te ofrecerá atajos, caminos fáciles, dinero rápido, tentador, brillante, seductor, irresistible. Pero recuerda siempre lo que entregas de tu alma. Nunca lo recuperas, sin importar cuánto dinero ganes. Las noches en el cuartito de lámina eran frías, pero se abrigaban con mantas viejas y amor renovado. Mateo enseñaba a Miguel las canciones que Elena cantaba y las historias que ella amaba contar con pasión maternal. Miguel se sentía completo por primera vez en 15 años, aunque no tuviera nada material de valor monetario, porque había encontrado algo que ninguna fortuna podría darle: su identidad verdadera y el amor incondicional paternal genuino. Una tarde, mientras trabajaban en una obra, el capataz les ofreció dinero extra por trabajo bajo ciertas condiciones. Solo tienen que decir que estos materiales son de primera cuando en realidad son de segunda calidad, barata. Mateo y Miguel se miraron y simultáneamente negaron con la cabeza, sin necesidad de palabras habladas entre ellos. Gracias, pero preferimos ganar menos, durmiendo bien, que ganar más con conciencia sucia, manchada, perpetuamente culpable, corrupta. Esa noche cenaron con hambre, pero con orgullo, pobres en dinero, pero ricos en dignidad inmensurable e incalculable. Y mientras las estrellas brillaban sobre el cuartito humilde de lámina oxidada, Mateo abrazó a su hijo. ¿Sabes qué, mijo? Somos los hombres más ricos del mundo, porque tenemos algo que el dinero nunca compra. Miguel sonrió comprendiendo, tenían amor, dignidad, identidad, familia y conciencia tranquila bajo las estrellas brillantes, hermosas, pacíficas. Y eso, definitivamente, era un tesoro que ningún millonario corrupto podría jamás comprar o experimentar verdaderamente en vida. En un mundo donde todo parece tener un precio, donde la corrupción se ha vuelto tan normal que la honestidad parece locura, Mateo Ruiz nos recuerda una verdad fundamental: hay cosas sagradas que el dinero jamás podrá comprar. Su historia nos enseña que cada decisión que tomamos define no solo nuestro presente, sino el legado que dejaremos. Devolver esos millones le costó seguir siendo pobre, seguir cargando ladrillos bajo el sol, seguir viviendo en un cuartito de lámina, pero le dio algo infinitamente más valioso. Recuperó a su hijo, mantuvo su dignidad intacta y se convirtió en un ejemplo de que aún existe bondad genuina en este mundo cínico. Sofía aprendió que la redención es posible incluso cuando nacemos del lado equivocado de la historia. Y Miguel descubrió que la verdadera identidad no se encuentra en un apellido o en cuentas bancarias, sino en saber de dónde vienes y quién te ama incondicionalmente. La próxima vez que el mundo te ofrezca un atajo, una oportunidad fácil, un camino donde nadie se enterará, recuerda a Mateo, recuerda que lo que entregas de tu alma jamás lo recuperas, sin importar cuántas riquezas ganes, porque al final de nuestros días, cuando todo se reduce a cenizas, lo único que queda es cómo amamos, cómo vivimos. Y si pudimos mirar a los ojos a quienes amamos sin vergüenza ni secretos, eso, amigos, es la verdadera riqueza. Eso es lo que el dinero no compra.